Hablemos de los dones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad. Por nuestra propia experiencia sabemos que somos débiles y pecadores, a quienes el pecado atrae con sus seducciones y su falsa promesa de felicidad. Por eso es necesaria la ayuda del Espíritu Santo para que nos dé fuerza y capacidad para vivir en el amor de Dios. Él nos regala sus dones, que son disposiciones permanentes que nos hacen obedientes para seguir los impulsos del Espíritu Santo. Son 7 los dones del Espíritu: el don de sabiduría, el don de inteligencia, el don de consejo, el don de fortaleza, el don de ciencia, el don de piedad y el don de temor de Dios, tal como vemos en Isaías capítulo 11, versículos 2 y 3. Estos dones nos disponen para seguir con prontitud la inspiración del Espíritu Santo de un modo más consciente y con la finalidad de alcanzar el crecimiento espiritual por medio de las virtudes. Las virtudes son fuerzas interiores que nos llevan a buscar y hacer el bien, buscando ser cada día más semejantes a Cristo. Tenemos deficiencias e imperfecciones por varios motivos. Por una parte, porque somos criaturas limitadas, y por más que busquemos al Señor, siempre nos quedaremos cortos para responder con altura al amor de Dios. Solo el Espíritu puede cubrir esta desproporción al actuar en nosotros, fortaleciendo nuestras facultades humanas, para que las virtudes puedan desarrollarse plenamente. Tenemos deficiencias e imperfecciones también porque estamos heridos por el pecado y sus consecuencias nos hacen todavía más difícil responder a la meta que nos proponen las virtudes, que es Cristo. Estas heridas son sobre todo la ignorancia y la torpeza de la mente, la malicia de la voluntad, la concupiscencia o deseo desordenado hacia las cosas sensibles y la debilidad para vencer el mal. El Espíritu Santo, con sus dones, repara en nosotros estos defectos del pecado que impiden el recto funcionamiento de las virtudes y nos fortalece frente a las tentaciones que nos acosan. Y tenemos deficiencias e imperfecciones también porque las virtudes no han echado raíces en el corazón de la persona, o no las deja funcionar, o no está entrenada para que lo haga de forma fácil y constante. Para reforzarnos en nuestra debilidad, el Señor nos regala los dones del Espíritu Santo que recibimos en el bautismo, pero que se perfeccionan en el sacramento de la confirmación. De ahí su nombre, confirmar, es decir, dar firmeza, fortaleza, algo que ya existe, como es la gracia bautismal. ¿Y qué se entiende por el don de sabiduría? El primero y mayor de los dones del Espíritu Santo es la sabiduría, que es la luz que se recibe de lo alto. Es una participación especial en ese conocimiento misterioso y propio de Dios. La sabiduría nos asiste y nos afianza en el camino de la vida, haciéndonos conocer las cosas divinas y nos hace gustarlas. Es como el saber unido al sabor. No basta ver la fruta para saber sobre ella, hay que saborearla. Nos dice el Salmo:
gusten y vean qué bueno es el Señor. Por eso, el verdadero sabio no es simplemente el que sabe de las cosas de Dios, sino el que las experimenta y las vive. Cuando una persona ama a otra y la trata con intimidad, con qué facilidad comprende sus sentimientos, interpreta sus gestos y hasta descubre sus pensamientos. Así, las personas que aman a Dios tienen una sabiduría grande para captar todo lo que se relaciona con Él. María recibió en su seno la sabiduría misma que es Jesucristo, palabra eterna del Padre. Ella, inspirada por el Espíritu, supo descubrir las grandes cosas que Dios realizó en ella y en su Hijo, y supo gustarlas y saborearlas en su corazón. Por eso rezamos: María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. El don de la sabiduría nos hace aficionarnos gustosamente a la voluntad de Dios y nos refuerza ante nuestra tendencia pecaminosa que nos lleva a poner el corazón en las criaturas, personas y cosas de manera total y desordenada, olvidándonos de que Dios es el primero y lo absoluto. El don de la sabiduría nos ayuda a penetrar y ver con profundidad las cosas de Dios. Nos hace descubrir lo que es esencial y lo que es pasajero. Nos hace gustar, saborear las cosas de Dios más allá del simple creer. Nos ayuda a mirar desde la fe cada realidad: el dolor, la dificultad, el éxito, la salud. Nos hace vivir en paz, sin dejarnos perturbar por nada ni por nadie. Y nos ayuda a discernir lo que debemos hacer y las opciones que debemos tomar. Y oramos diciendo: Espíritu Santo, Maestro interior, enséñanos qué hemos de hacer, hacia dónde dirigir nuestros pasos y muéstranos lo que hemos de realizar para poder agradarte en todo con la ayuda de tu gracia. Esta fue la oración que hicieron los padres conciliares al comienzo del Concilio Vaticano II. Y podríamos preguntarnos: ¿cuáles son los criterios que seguimos para tomar nuestras decisiones? ¿Nos dejamos enseñar por el Espíritu Santo en los diferentes momentos de nuestra vida? Y veamos qué es el don de inteligencia o de entendimiento. Si vivimos el mundo de los placeres dándonos gusto en todo, eso embota totalmente nuestra mente y produce una ceguera o cortedad de vista para las cosas de Dios. Por eso Jesús nos dice: dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Jesús relaciona la limpieza del corazón con la comprensión de las cosas de Dios. Jesús en el Evangelio repite muchas veces a sus discípulos: ¿entienden lo que acabo de decirles? Pues las cosas de Dios no se comprenden solo con la cabeza. Hace falta la luz del Espíritu Santo. Puede haber personas muy inteligentes para las ciencias humanas, pero no comprender las cosas de Dios. En cambio, hay personas sin estudios que tienen unas luces especiales para captar el mensaje de la palabra de Dios y darnos unas explicaciones que nunca habíamos escuchado.
Hay otras personas que por este don de inteligencia captan las realidades de la fe sin necesidad de muchas explicaciones, de una forma intuitiva, rápida, sencilla. Todo se les presenta de un modo transparente. Otras veces nos sucede que durante años no hemos comprendido algunos misterios de la fe y de golpe comenzamos a comprender con claridad. Es por luz de Dios. La vida de cada día encierra una serie de llamadas del Señor que a los superficiales se les escapan sin darse cuenta. En cambio, los que están atentos a la luz de Dios los perciben. Esto exige una correspondencia por nuestra parte. ¿De qué forma? Viviendo en pureza, limpiando nuestra mente de pensamientos y deseos perversos o impuros, llevando una vida austera, dominando los vicios de la carne y de la bebida, y no ambicionando desordenadamente los bienes materiales, que son los que entorpecen la vida del espíritu. Analizando con cautela todo el mundo de nuestras intenciones, porque una cosa es lo que hacemos y otra lo que nos gustaría hacer. También creando espacios de soledad para un encuentro personal con Dios y pidiendo diariamente al Señor este don de inteligencia. Espíritu Santo, que penetras las profundidades, esclarece nuestras conciencias para que aún en las dificultades de la vida diaria conozcamos tu voluntad y la cumplamos. Veamos qué es el don de consejo. Vivimos en un mundo de la prisa, de la precipitación, donde no hay tiempo para la consulta. Esto nos lleva a cometer una serie de disparates que se realizan en un instante y que se lloran durante toda la vida. Necesitamos dedicar tiempo al discernimiento para examinar lo que es bueno o malo, lo que viene de Dios o del capricho humano. Es como pasar el cedazo o colador de Dios a todas las ideas, planes, cosas que se nos proponen en la vida. Esto nos ayuda a evitar acciones precipitadas, movidas por las emociones, las pasiones y nerviosismos, sin mucho cálculo y sin mirar a Dios. El don de consejo es saber decidir con acierto y aconsejar a otros fácilmente y en el momento oportuno, conforme a la voluntad de Dios. Es como un instinto de lo que se debe hacer, sin que le preceda ningún proceso discursivo. Es una luz de Dios. Un director espiritual es un hombre de gran escucha y acogida de la persona, que sabe analizar con claridad cuál es el verdadero problema del que le consulta, pero no da soluciones. A través de una conversación espiritual, lleva al que consulta a ponerse en contacto con la palabra de Dios aplicada a su caso, para ver qué es lo que él tiene que decidir. En medio de ese diálogo ha existido el don de consejo. La persona que consulta, al escuchar los consejos del director espiritual y ver su sensatez espiritual, percibe cómo los caminos se le abren y sabe lo que tiene que hacer. El director espiritual no da órdenes, sino que orienta, aconseja o empuja. No es necesario ser sabio para ser un gran consejero espiritual. San Diego de Alcalá, un hermano franciscano que se pasó la vida como portero de un convento,
Fue consejero de muchos teólogos e intelectuales de su tiempo. La humildad es básica para recibir el don de consejo. Si hay soberbia, si se cree tener línea directa con el Espíritu Santo, podemos ir al desastre espiritual y hasta pueden dejar la Iglesia Católica y pasarse a una secta para que otros le den la razón, pues no se busca la voluntad de Dios, sino reforzar el engreimiento personal. Ante las situaciones de la vida, ¿soy obediente a las inspiraciones del Espíritu Santo? ¿Qué hago para distinguir el bien y el mal? ¿De quiénes me dejo aconsejar para mis decisiones? Para acertar en la vida, practica este don. Acostúmbrate a actuar con reflexión y sin apresuramiento. Atiende en silencio a tu interior para ver qué te dice el Señor. Y déjate orientar con la ayuda del director espiritual.